Profesora y compañeros, muy buenas tardes. Hoy voy a hablar del libro que escogí, que es Siete ensayos de la interpretación y la realidad peruana, que fue una obra escrita por Jorge Carlos Marategui, que es uno de los autores más importantes del Perú y también de América Latina. Voy a dar una pequeña introducción al libro y al autor, que quiero poner en contexto primero al docente, que fue quién es Marategui. Como bien conocemos, y por sus obras y también por su desempeño en el Perú, vemos que es un intelectual, un autodidacta, un periodista que entendió muy bien los problemas del país con el libro que fue publicado en 1929 o 28, creo, si no me equivoco, donde él analiza con claridad cómo funcionaba y todavía funciona en varios casos la estructura económica, social y cultural del país. Lo más interesante del autor es que nunca copió de Europa, sino que él su marxismo lo adaptaba totalmente a la realidad peruana, algo muy distinto a repetir las teorías, ya que su enfoque siempre fue parte de lo que somos como país, ya que ve nuestra historia, nuestras injusticias y nuestro potencial. En el desarrollo voy a hablar desde mi punto de perspectiva tres puntos importantes que tomé al leer el libro, que es la, la cuestión indígena, ya que al autor esto era un problema donde no era racial ni cultural, sino donde él dice claramente que es un problema económico y social. ¿Qué significa eso? Que básicamente la raíz del problema está a falta de acceso a la tierra en las estructuras del poder, que desde una colonia han dejado a los pueblos indígenas en desventaja, ya que el autor propone mirar este problema de manera estructural con caridad, sino con justicia. El otro punto que tomé fue el problema de la tierra, donde es un punto central, donde todas las tierras se concentran, y él explica cómo un sistema mantenía a los campesinos en pobreza, y su respuesta es una reforma agraria profunda basada en devolver la tierra a quienes realmente lo trabajaban. Este, 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 este libro fue escrito hace casi 100 años, pero todavía yo pienso en cómo la distribución de recursos sigue generando mucha desigualdad. Luego vi un punto en que me llamó la atención, que es la educación y la cultura, que en una parte del libro que leí, el autor critica a una educación que él veía como desconectada a una realidad del Perú, que proponía educación que incluía, que incluya y respete los valores de nuestros pueblos o de nuestra cultura original, y que no forme y que forme ciudadanos críticos y conscientes comprometidos con nuestro país. En la evaluación crítica, desde mi punto de vista, eh, yo veo personalmente, hace mucho tiempo yo lo leí y lo volví a leer para dar mi examen. Entonces vi que el autor nunca ha permitido entender mejor cómo se han formado muchos de los problemas que seguimos viviendo. Me sorprendió totalmente ver cómo algo que fue escrito hace aproximadamente 70, 80 o casi 100 años, siguen hablando de un Perú actual, de la desigualdad, del racismo, del abandono y de la falta de una educación realmente inclusiva. Creo que en análisis de la cuestión indígena, yo veo que uno de los más potentes es que él no habla habla de la injusticia y también de lo que reconocer históricamente se les quitó, y construir un país más equilibrado. También me parece que su visión sobre la educación, porque sin educación que reconozca nuestras raíces culturales, es difícil construir una identidad nacional fuerte. Y obviamente hay que recordar que el autor escribió en un contexto distinto, y algunas de sus propuestas pueden necesitar reinterpretarse o escribirlas de nuevo, pero hoy su mirada crítica sigue siendo muy útil. En conclusión, en conclusión, para cerrar esta exposición, quiero aclarar que esta obra, que es titulada Siete ensayos de la interpretación de la realidad peruana, no solo es un libro histórico, sino también es una herramienta para entender nuestro presente y también para prepararnos para el futuro, donde nos deja a analizar nuestro país con honestidad y sin maquillaje, con un profundo deseo de transformación.
Veo que las ideas siguen siendo una guía para pensar en un país más justo e inclusivo. Nos invitan a ver nuestra realidad con criterio propio y sin repetir discursos. En resumen, al yo leer este libro o los 7 ensayos de Mayategui, me hizo entender de dónde vine, qué necesito para cambiar, para construir un mejor país. Gracias.